el cuadrado lumbar han descrito 1, 2, 3 y probablemente llegaremos al 16. Entonces, se genera mucha confusión porque tenemos que darnos cuenta que somos redondos y estamos envueltos por fascia, y como son bloqueos faciales, esto hace que la difusión del anestésico local suba y baje, depende del sitio donde esté. Tenemos que entender que tenemos los músculos de la pared anterior, recto, oblicuo externo, oblicuo interno, y termina en el cuadrado. Por encima tenemos el dorsal ancho, y esos son los sitios donde vamos a bloquear. Según lo que hemos visto en cadáveres y la experiencia que hemos tenido, el mejor abordaje del cuadrado, si quiero hacer el plexo lumbar, es entre psoas y cuadrado. Si yo inyecto entre cuadrado y dorsal ancho, lo único que voy a bloquear es la parte posterior, nada más. Si yo bloqueo por delante del cuadrado al final del transverso abdominal, que es el cuadrado lumbar tipo 1, es igual que una fascia transversalis o un bloqueo TAP posterior. Eso hay que tenerlo en cuenta porque nos rompemos la cabeza, ¿qué hago con este bloqueo? ¿Qué hago con el otro? Y es muy sencillo cuando integra la anatomía. Esta es la anatomía de la región dorsal. Aquí tenemos descansando en la vértebra el músculo psoas, tenemos el cuadrado lumbar y los erectores espinales. Siempre el cuadrado se inserta en la transversa, y cuando hacemos la ecografía, según lo que ha explicado Sergi, siempre la punta de la transversa apunta al cuadrado. Este es el bloqueo del cuadrado tipo 1, que es muy similar al bloqueo de la fascia transversalis y el bloqueo TAP posterior, que inyectamos el anestésico local en esta zona. Es muy bueno para cirugía de herniorrafias. No nos vale para muchas cosas más. Como explicó ayer Patricia, para el dolor de la cirugía de hernia, porque es verdad que por delante del cuadrado viene hilo hipogástrico y hilo inguinal. Hay otro abordaje del cuadrado, que es el abordaje en longitudinal. Este es bastante interesante porque aquí tenemos dos cosas. Primero, si yo coloco la inyección entre el cuadrado lumbar y el músculo psoas, estoy haciendo un bloqueo paravértebral, porque la salida de las raíces del plexo lumbar está entre ellos dos. Si yo me coloco prácticamente cuando el cuadrado lumbar se va a insertar en la T12, en la 12 costilla, como hay una comunicación del espacio abdominal con el espacio torácico por los ligamentos arcuatos, puedo tener difusión hacia la parte superior del tórax. Entonces puedo conseguir dos cosas: llegar hasta el espacio paravertebral torácico o hacer un bloqueo del plexo lumbar en el eje largo. Este es bastante fácil con el paciente boca abajo o de lado, es muy cómodo para abordar. Esta es la imagen que ves, la difusión del anestésico local entre los dos compartimentos, y es verdad que el paciente te refiere pérdida de la fuerza porque hay bloqueo del plexo lumbar. Esta imagen es muy característica, que ya se las mostró Sergi, y este es como el chambrock, como un trébol. Cuando colocamos la sonda de ultrasonido perpendicular al eje del cuerpo, lo primero que vamos a ver es la transversa. Encima, apuntando a la transversa, insertado en la transversa, tenemos el cuadrado. Por delante tenemos el músculo psoas y por detrás los erectores espinales. Y el abordaje podemos hacerlo de dos maneras. O como el clásico, que eran 4 centímetros de la transversa, e introducimos la aguja. Aquí no es necesario
medir los 4 centímetros o hacemos un abordaje transmuscular. Aquí en este nivel podemos hacer varios bloqueos. Bloqueo del erector espinal, inyectar entre cuadrado y psoas, hacer un bloqueo TAP posterior o de la fascia transversalis o hacer un bloqueo simpático. O ser, si bajas un poquito más, bloqueo de la raíz. Esta es una imagen donde están recogidos todos los abordajes del cuadrado. Realmente, en función de lo que nosotros necesitemos, haremos una técnica u otra. Pero si queremos un bloqueo de plexo lumbar, donde hay que inyectar es entre cuadrado lumbar y músculo psoas. Si inyectamos aquí, aunque son muy poquitos los estudios que hay, que dice que inyectando entre latissimus dorsi y cuadrado tenemos una diseminación paravertebral, realmente los resultados no nos son muy buenos. Lo ideal es inyectar entre psoas y cuadrado, si quiero hacer un bloqueo del plexo lumbar. Y ya está. Mario, te voy a apretar un poco.